Segunda parte, una perspectiva alternativa, el círculo dorado. Hay unos pocos líderes que en lugar de manipular optan por inspirar o motivar a las personas para alentarlas. Ya se trate de personas individuales, ya de organizaciones, cada uno de esos líderes ejemplares piensa, actúa y se expresa exactamente de la misma manera, y esta está en las antípodas de lo que hacemos todos los demás, conscientemente o no. La manera que tienen de hacerlo es ciñéndose a una tendencia que surge en ellos de manera natural y que denomino el círculo dorado. El concepto del círculo dorado se inspiró en la sección áurea, una sencilla relación matemática que ha fascinado a matemáticos, biólogos, arquitectos, artistas, músicos y naturalistas desde los inicios de la historia. 13 Desde los egipcios hasta Leonardo da Vinci pasando por Pitágoras, muchos han recurrido a la sección áurea para aportar una fórmula matemática a la proporción e incluso a la belleza. Esta razón matemática también respalda la idea de que hay más orden en la naturaleza que lo que creemos, algo que podemos ver en la simetría de las hojas o en la perfección geométrica de los copos de nieve. Lo que me sedujo de la sección áurea, no obstante, fue que tuviera tantas aplicaciones en una multiplicidad de campos, y lo que aún es más importante, que brindara una fórmula que era capaz de producir resultados repetibles y predecibles en ámbitos en los que podrían haberse supuesto frutos del azar o de la suerte. Incluso la madre naturaleza, para muchos un símbolo de lo impredecible, mostraba más orden que el que le reconocíamos hasta entonces, al igual que la sección áurea, que aporta pruebas de orden en el aparente desorden de la naturaleza. El círculo dorado encuentra orden y previsibilidad en la conducta humana. En pocas palabras, nos ayuda a comprender por qué hacemos lo que hacemos. El círculo dorado proporciona pruebas concluyentes de cuánto más podemos lograr si nos recordamos a nosotros mismos empezar todo lo que hacemos preguntándonos en primer lugar por qué. El círculo dorado es una perspectiva alternativa a las suposiciones existentes sobre la manera en que algunos líderes y algunas organizaciones han conseguido un grado tan desproporcionado de influencia. Por ejemplo, nos aporta una idea bastante clara sobre cómo Apple es capaz de innovar en tantos sectores diferentes y no perder jamás su capacidad para hacerlo. Nos explica por qué la gente se tatúa en el cuerpo el logotipo de Harley Davidson. Nos permite comprender mejor no solo cómo Southwest Airlines creó la aerolínea más rentable de la historia, sino porque las cosas que hacía daban resultado, e incluso arroja algo de claridad sobre la razón de que la gente siguiera al Dr. Martin Luther King Jr. en un movimiento que cambió un país y sobre el motivo de que asumiéramos el desafío de John F. Kennedy de llevar a un hombre a la luna, incluso después de su muerte. 14 El círculo dorado, en fin, nos muestra cómo esos dirigentes fueron capaces de inspirar a la acción en lugar de manipular a las personas para que actuaran. Esta perspectiva alternativa no es solo útil para cambiar el mundo, también existen aplicaciones prácticas para la capacidad de motivar. Se puede utilizar como guía para mejorar inmensamente el liderazgo, la cultura empresarial, la contratación, la creación de productos, las ventas y la mercadotecnia. E incluso explica la fidelidad y cómo generar la suficiente inercia a fin de convertir una idea en un movimiento social. Y todo empieza desde dentro, todo empieza con el por qué. Antes de que podamos analizar sus aplicaciones, primero déjame que defina los conceptos, empezando desde fuera del círculo y moviéndonos hacia el interior, que cada empresa y organización del planeta sabe qué hace. Esto es verdad con independencia de lo grande o pequeña que sea, y sean cuales fueren los sectores en los que actúa. Todo el mundo es capaz de describir con facilidad los productos o servicios que una empresa vende o las funciones que desempeña dentro de ese sistema. Los que son fáciles de identificar, como, algunas empresas y personas saben cómo hacen lo que hacen. Ya lo llames propuesta de valor diferenciador, ya proceso patentado, ya propuesta de venta exclusiva. Los cómo se citan a menudo para explicar la diferencia o superioridad de algo, no tan evidentes como los qué. Muchos los consideran los factores diferenciadores o motivadores de una decisión. Sería falso suponer que eso es todo lo que se necesita. Hay un detalle que pasan por alto, porque muy pocas personas o empresas pueden expresar con claridad por qué hacen lo que hacen. Cuando hablo del por qué, no me refiero a ganar dinero, eso es una consecuencia. Por el por qué me refiero a cuál es tu finalidad, motivo o creencia. ¿Por qué existe tu empresa?
¿Por qué te levantas de la cama cada mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien? Cuando la mayoría de las organizaciones o de las personas piensan, actúan o se expresan, lo hacen de afuera a adentro, esto es, desde el qué hacia el por qué, y no sin motivo, se mueven desde lo más claro hacia lo más confuso. Decimos que hacemos, a veces decimos cómo lo hacemos, pero rara vez hablamos de por qué hacemos lo que hacemos. Pero no así las empresas inspiradas, no así los líderes inspirados. Todos y cada uno de ellos, da igual su tamaño o sector, piensan, actúan y se expresan de adentro a afuera. A menudo utilizo como ejemplo a Apple Inc. sencillamente porque goza de un reconocimiento generalizado y sus productos son fáciles de asimilar y de comparar con los demás. Aún más, el éxito de Apple en el transcurso del tiempo no es normal. Su capacidad para mantenerse como una de las empresas más innovadoras año tras año, junto con su increíble capacidad para generar un seguimiento casi religioso, la convierten en un ejemplo fantástico para demostrar muchos de los principios del círculo dorado. Empezaré con un sencillo ejemplo de mercadotecnia. Si Apple fuera como la mayoría de las demás empresas, sus mensajes publicitarios se moverían de afuera adentro del círculo dorado. Empezaría con alguna declaración sobre qué hace o fabrica la empresa, seguido por cómo piensa que es diferente o mejor que lo que hace la competencia, para posteriormente realizar algún llamamiento a la acción. Con esto, la empresa esperaría a cambio algún tipo de conducta, en este caso una compra. Un mensaje publicitario de Apple, si fuera como todas las demás, podría parecerse a este. Fabricamos unos ordenadores fantásticos. Tienen un diseño precioso. Son sencillos y fáciles de utilizar por el usuario. ¿Quieres comprar uno? No es un argumento de ventas muy convincente, pero es así como la mayor parte de las empresas nos venden. Esta es la norma. Primero empiezan con lo que hacen. Aquí está nuestro nuevo vehículo. Luego, pueden decirnos cómo lo hacen o en qué son mejores. Tiene asientos de piel, un consumo fantástico y una gran financiación. Y a continuación, hacen un llamamiento a la acción y pretenden provocar una conducta. Este es un modelo que se observa en los mercados de empresa a consumidor y también en los entornos interempresariales. Este es nuestro bufete de abogados. Nuestros profesionales proceden de las mejores universidades y representamos a los clientes más importantes. Contrátenos. Y un modelo que está vigente en la política. Esta es nuestra candidata. Estas son nuestras ideas sobre los impuestos y la inmigración. ¿Ven cómo es de diferente? Vótenla. En todos los casos la comunicación está organizada con la intención de convencer a alguien de una diferencia o un valor superior. Pero esto no es lo que hacen los líderes y las empresas inspirados. Cada uno de ellos, con independencia del tamaño o sector, piensa, actúa y se expresa de adentro a afuera. Analicemos de nuevo ese ejemplo de Apple y reescribámoslo siguiendo el orden en que la empresa se expresa realmente. En esta ocasión, el ejemplo empieza con el por qué. Creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente. Nuestra manera de desafiar el orden establecido es fabricando unos productos bien diseñados, sencillos y fáciles de utilizar por los usuarios. Y da la casualidad de que fabricamos unos ordenadores fantásticos. ¿Quieres comprar uno? Este es un mensaje completamente diferente. En realidad, la sensación que transmite es diferente a la del primero. Después de leer la segunda versión y lo único que hice fue invertir el orden de la información, tenemos muchas más ganas de comprarle una computadora a Apple. No hay triquiñuelas, ninguna manipulación, ningún mensaje que tenga que ver con las ambiciones, ningún famoso. Apple no se limita a invertir el orden de la información, sino que su mensaje empieza con el porqué, esto es, con una finalidad, causa o creencia que no tiene nada que ver con lo que hacen. Lo que hacen los productos que fabrican, desde los ordenadores hasta los pequeños dispositivos electrónicos, ya no sirven como la razón para comprar, sirven como la prueba tangible de su causa. El diseño y la interfaz de usuario de los productos Apple, bien que importantes, no son suficientes en sí mismos para generar una fidelidad tan asombrosa entre sus clientes. Estos importantes elementos contribuyen a hacer que la causa sea tangible y racional. Otros pueden contratar a diseñadores punteros y a ingenieros brillantes y hacer productos bonitos y fáciles de utilizar y copiar lo que hace Apple, e incluso podrían robarle empleados a Apple para hacerlo,
pero los resultados no serían los mismos. Copiar simplemente lo que hace Apple o cómo lo hace no dará resultado. Hay algo más, algo difícil de describir y casi imposible de copiar que confiere a Apple un nivel tan desproporcionado de influencia en el mercado. El ejemplo empieza a demostrar que la gente no compra lo que haces, compra porque lo haces. Vale la pena repetirlo, la gente no compra el qué, compran el por qué. La capacidad de Apple para diseñar unos productos tan innovadores de manera tan continuada y su habilidad para hacerse acreedora de tan increíble fidelidad hacia sus productos, proviene de algo más que del que exclusivamente. El problema es que las organizaciones utilizan los elementos y los beneficios tangibles para crear un argumento racional por el que su empresa, producto o idea es mejor que otras. En ocasiones, tales comparaciones se hacen sin ambages, y a veces se basan en analogías o metáforas, pero el efecto es el mismo. Las empresas tratan de vendernos lo que hacen, pero nosotros compramos el por qué lo hacen. Esto es a lo que me refiero cuando digo que se expresan de afuera a adentro, esto es, empiezan con el qué y el cómo. Sin embargo, cuando te expresas de adentro a afuera, el por qué se ofrece como la razón para comprar, y los que sirven como la prueba tangible de esas creencias. Las cosas que podemos señalar para racionalizar o explicar las razones por las que nos sentimos atraídos por un producto, una empresa o una idea por encima de otros. ¿Qué hacen las empresas? Son aspectos externos, pero porque lo hacen es algo más profundo. Desde un punto de vista práctico, Apple no tiene nada de especial, no es más que una empresa como cualquier otra. No existe una diferencia real entre Apple y cualquiera de sus competidores, llámese Dell, HP, Gateway o Toshiba. Escoge una, tanto da. Todas son estructuras empresariales. ¿Qué es todo cuanto es una empresa? Una estructura. Todas fabrican ordenadores, todas tienen algunos sistemas que funcionan y algunos que no, todas tienen un acceso similar al mismo talento, a los mismos recursos, a las mismas agencias, a los mismos asesores y a los mismos medios de comunicación. Todas tienen algunos buenos directivos, algunos buenos diseñadores e ingenieros inteligentes. Todas fabrican algunos productos que funcionan bien y algunos que no, incluso Apple. Entonces, ¿por qué está a un nivel tan desproporcionado de éxito? ¿Por qué es más innovadora? ¿Por qué es sistemáticamente más rentable? ¿Y cómo consiguió crear unos seguidores tan fieles de culto? Algo que muy pocas empresas han sido capaces de conseguir alguna vez. La gente no compra qué haces, sino que compra porque lo haces. Esta es la razón de que Apple haya adquirido un nivel extraordinario de flexibilidad. Es evidente que la gente se encuentra a gusto comprándole un ordenador a Apple, pero también se encuentra a gusto comprándole un reproductor MP3, o un teléfono móvil, o un DVR. Los consumidores e inversores se encuentran absolutamente tranquilos con el hecho de que Apple ofrezca tantos productos diferentes y en tantas categorías distintas. No es lo que hace Apple lo que la distingue, es porque lo hace. Sus productos dan vida a su causa. De todas formas, no soy tan insensato como para sugerir que sus productos carecen de importancia. Por supuesto que la tienen, pero es la razón de su importancia la que contraviene las ideas convencionales. Los productos de Apple, en sí mismos, no son la razón de que Apple sea considerada superior. Sus productos, lo que hace, sirven de prueba tangible de aquello en lo que cree la empresa. Es la evidente correlación entre qué hace y por qué lo hace lo que logra que destaque. Y esta es la razón de que consideremos que es auténtica. Todo lo que Apple hace contribuye a demostrar su porqué, desafiar el orden establecido, sean cuales sean los productos que haga o el sector en el que opere. Siempre queda claro que Apple piensa diferente. Cuando Apple empezó sacando el Macintosh, que tenía un sistema operativo basado en una interfaz gráfica de usuario en lugar de un complicado lenguaje informático, desafió el modo en que en ese momento funcionaban los ordenadores. Es más, donde la mayoría de las empresas tecnológicas vieron su principal oportunidad de mercadotecnia entre empresas, Apple quiso darle a una persona que estuviera sentada en casa el mismo poder que cualquier empresa. El porqué de Apple, el desafío al estado de las cosas y la capacitación del individuo, es una constante que se repite en todo lo que dice y hace. Es algo que cobra vida en su iPod, y aún más en el iTunes,
un servicio que hizo frente al statu quo del modelo de distribución de la industria musical y que se adecuaba mejor a la manera que tenían las personas de consumir música. El sector musical estaba organizado para vender álbumes, un modelo que había evolucionado en una época en que escuchar música era una actividad que en buena medida hacíamos en casa. Sony cambió eso en 1979 con el lanzamiento del Walkman, pero incluso el Walkman, y posteriormente el Discman, estaban limitados a la cantidad de casetes o discos compactos que pudieras transportar además del aparato. La creación del formato musical del MP3 cambió todo eso. La compresión digital permitía que se pudiera almacenar una gran cantidad de canciones en unos aparatos de música digitales muy fáciles de transportar y relativamente baratos. La posibilidad de que saliéramos de casa con un único aparato fácil de transportar transformó la música en algo que en buena medida escuchábamos fuera de casa. Y el MP3 no solo cambió dónde escuchábamos la música, sino que también transformó nuestra cultura del coleccionismo de álbumes en una cultura del coleccionismo de canciones. Mientras el sector musical seguía enfrascado en intentar vendernos álbumes, un modelo que ya no se adecuaba a la conducta del consumidor, Apple lanzó su iPod ofreciéndonos la posibilidad de llevar 1.000 canciones en el bolsillo. 15 Con el iPod de iTunes, Apple mejoró considerablemente el trabajo de transmitir el valor tanto del MP3 como del reproductor MP3 en relación con la forma de vivir nuestras vidas. Su publicidad no aportaba descripciones exhaustivas de los detalles de los productos, no trataba de ellos, sino de nosotros, y comprendimos por qué lo queríamos. Apple no inventó el MP3, ni tampoco la tecnología que se convirtió en el iPod, y sin embargo se le atribuye el mérito de transformar con él el sector musical. El reproductor musical portátil con disco duro multigigabit fue inventado en realidad por Creative Technology Limited, 16, una empresa tecnológica de Singapur que saltó a la fama por crear la tecnología de Audio Sound Blaster, que permitió a los ordenadores portátiles caseros tener sonido. De hecho, Apple no lanzó el iPod hasta 22 meses después de la entrada de Creative en el mercado, detalle que por sí solo pone en entredicho la supuesta ventaja del pionero. Habida cuenta de sus antecedentes en el sonido digital, esta última estaba más cualificada que Apple para lanzar un producto musical digital. El problema estuvo en que anunciaron su producto como el reproductor MP3 de 5 GB, que es exactamente el mismo mensaje de Apple de las 1.000 canciones en tu bolsillo. La diferencia estriba en que Creative nos contó que era su producto, mientras que Apple nos habló de por qué lo necesitábamos. Solo después, una vez que decidimos que teníamos que tener un iPod, adquirió importancia el qué, y escogimos la versión de 5 GB, o la versión de 10 GB, y así sucesivamente. Los detalles tangibles que demostraban que podíamos conseguir llevar 1.000 canciones en el bolsillo. Nuestra decisión empezó por el porqué, al igual que la oferta de Apple. ¿Cuántos somos los que podemos decir con certeza que efectivamente un iPod es en realidad mejor que el Zen de Creative? Los iPod, por ejemplo, siguen asediados por los problemas con la vida de las baterías y su sustitución. Estas tienden a extinguirse. Puede que el Zen sea mejor, la realidad es que ni siquiera nos importa si lo es. La gente no compra lo que haces, pero compra porque lo haces. Y es la claridad del porqué de Apple lo que le confiere una capacidad extraordinaria para innovar, compitiendo a menudo contra empresas aparentemente más cualificadas que ella, y para triunfar en industrias ajenas a su actividad principal. No se puede decir lo mismo de las empresas con un sentido confuso del porqué. Cuando una organización se define por lo que hace, jamás podrá hacer otra cosa. Los competidores de Apple, al haberse definido por sus productos o servicios, independientemente de su propuesta de valor diferenciador, no gozan de la misma libertad. Gateway, por ejemplo, empezó a vender televisores de pantalla plana en 2003. Tras años de fabricar monitores de pantalla plana, estaban igual de capacitados para fabricar y vender televisores. Pero la empresa no consiguió hacerse un nombre creíble entre los consumidores de marcas de electrónica, y al cabo de 2 años renunció al negocio para centrarse en su actividad principal. Dell apareció en 2002 con las agendas electrónicas, y con los reproductores de MP3 en 2003, pero duró solo unos pocos años en cada uno de los mercados.
Dell fabrica productos de buena calidad y está plenamente capacitada para producir esas otras tecnologías. El problema radicó en que se había definido por lo que hacía ordenadores, y para nosotros carecía sencillamente de lógica comprarle una agenda electrónica o un reproductor MP3. No parecía acertado. ¿Cuántas personas crees que aguantarían 6 horas haciendo cola para comprar un nuevo teléfono móvil de Dell, como hicieron con el lanzamiento del iPhone de Apple? La gente no podía ver a Dell más que como una empresa de ordenadores. Simplemente, carecía de lógica. Las pobres ventas acabaron rápidamente con el deseo de Dell de entrar en el mercado de los pequeños aparatos electrónicos. En su lugar optaron por centrarse en su actividad principal, a menos que Dell, como tantas otras, pueda redescubrir su finalidad, causa o creencia fundamental y empezar con el porqué en todo lo que diga y haga. Lo único que volverá a hacer es vender ordenadores. Quedará atrapada en su actividad principal. Apple, al contrario que sus competidores, se ha definido con el por qué hace cosas, no por lo que hace. No es una empresa de ordenadores, sino una que desafía el orden establecido y ofrece alternativas individuales más sencillas. Incluso cambió su razón social en 2007 de Apple Computer, Inc., Apple Inc. para reflejar el hecho de que era algo más que una simple empresa de ordenadores. 17 Desde un punto de vista práctico, la verdad es que da lo mismo cuál sea la razón social de una empresa. Sin embargo, tener la palabra computer en su denominación no limitaba lo que podía hacer, limitaba lo que pensaba de sí misma. No fue un cambio práctico, sino filosófico. El porqué de Apple se estableció en el momento de su fundación a finales de 1970 y no ha cambiado hasta la fecha, con independencia de los productos que fabrica o de los sectores a los que ha migrado. Su porqué sigue siendo una constante, y la intención de Apple de desafiar el pensamiento asumido se ha revelado profética. Como empresa de ordenadores, reorientó el rumbo del sector de los ordenadores personales. Como empresa de pequeños aparatos electrónicos, ha retado al dominio tradicional de empresas como Sony y Philips. Como proveedor de telefonía móvil, ha obligado a las veteranas Motorola, Ericsson y Nokia a replantearse su propia actividad. La capacidad de Apple para acceder e incluso dominar tantos sectores distintos incluso ha desafiado en primer lugar lo que significa ser una empresa de ordenadores. Con independencia de lo que haga, conocemos el porqué de que exista. No se puede decir lo mismo de sus competidoras. Aunque todas tuvieran una idea clara del por qué en algún momento ese fue uno de los principales factores que contribuyó a que cada una de ellas se convirtiera en una empresa multimillonaria. Con el paso del tiempo todas las competidoras de Apple perdieron su porqué, ahora utilizan lo que hacen para definirse, hacemos ordenadores. Todas ellas pasaron de ser empresas con una razón a compañías que venden productos, y cuando eso sucede, el precio, la calidad, el servicio y la funcionalidad se convierten en el principal recurso para motivar una decisión de compra. Llegada a este punto, cualquier empresa y sus productos se han convertido de manera ostensible en algo indiferenciado, como cualquier compañía obligada a competir exclusivamente por el precio, la calidad, el servicio y la funcionalidad puede atestiguar. Es muy difícil diferenciarse durante algún tiempo y obtener fidelidad basándose solo en estos factores. Además de costar dinero, es estresante levantarse cada día intentando competir solo a ese nivel. Conocer el porqué es esencial para alcanzar un éxito duradero y tener la posibilidad de evitar ser metido en un cajón desastre con los demás. Cualquier empresa que se enfrente a la dificultad de saber cómo diferenciarse en su mercado es en esencia un ente indiferenciado, independientemente de lo que haga o cómo lo haga. Pregunta, por ejemplo, a un productor de leche, y te dirá que en realidad hay diferencias entre las marcas de leche. El problema es que tienes que ser un experto para conocer las diferencias. Para el mundo exterior, todas las leches son básicamente iguales, así que las agrupamos y las consideramos bienes indiferenciados, y en consecuencia, es así como actúa el sector. Esta es fundamentalmente la tendencia para casi todos los demás productos o servicios existentes actualmente en el mercado, ya sea de empresa a consumidor, ya entre empresas. Estas se centran en qué hacen y cómo lo hacen, sin pararse a considerar por qué. Los consumidores las agrupamos, y ellas actúan como bienes indiferenciados.
y cuanto más las tratemos como tales, más se centrarán en el qué y en el cómo lo hacen. Es un círculo vicioso, pero solo las empresas que se comportan de manera indiferenciada son las que se despiertan cada día con el reto de saber cómo diferenciarse. Por el contrario, las empresas y las organizaciones con una idea clara del por qué jamás se preocupan de eso, no se consideran a sí mismas como una más y no tienen que convencer a nadie de su valor. Así las cosas, no tienen necesidad de implantar complejos sistemas de palos y zanahorias, son diferentes, y todo el mundo lo sabe. Empiezan con el porqué en todo lo que dicen y hacen. También los hay que siguen creyendo que la diferencia de Apple proviene de su habilidad publicitaria. Apple vende un estilo de vida, te dirán los profesionales de la publicidad. Entonces, ¿cómo esos mismos profesionales no han repetido deliberadamente el éxito y la continuidad de Apple para otra empresa? Llamarlo estilo de vida es un reconocimiento de que las personas que viven de una determinada manera eligen incorporar a Apple a sus vidas. Esta no inventó el estilo de vida, ni vende un estilo de vida. Apple, simplemente, es una de las marcas por las que se sienten atraídos aquellos que llevan un determinado estilo de vida. A lo largo de sus vidas, estas personas utilizan ciertos productos o marcas en ese estilo de vida. Para empezar, así es, en parte, cómo reconocemos su forma de vida. Los productos que escogen se convierten en prueba de por qué hacen las cosas que hacen. Y es solo gracias a la claridad del porqué de Apple que aquellos que creen en lo mismo que ellos se sienten atraídos por la marca. Cuando Harley Davidson encajó en el estilo de vida de un determinado grupo de personas y los zapatos de Prada encajaron en el estilo de vida de otros, fue el estilo de vida lo primero que apareció. De la misma manera que los productos que produce la empresa son la prueba del porqué de la empresa, asimismo una marca o producto sirve de prueba del porqué de una persona. Otros, incluso algunos que trabajan para Apple, dirán que lo que verdadera y efectivamente distingue a Apple es solo la calidad de sus productos. Por supuesto que tener unos productos de buena calidad es importante, con independencia de lo claro que tengas tu porqué. Si lo que vendes no funciona, todo se cae por su propio peso. Pero una empresa no necesita tener los mejores productos, estos solo tienen que ser buenos o muy buenos. Mejor y óptimo es una comparación relativa. Sin conocer primero el porqué, la comparación en sí misma no vale nada para el responsable de tomar una decisión. El concepto de mejor nos lleva a preguntarnos, ¿en virtud de qué? ¿Es un deportivo Ferrari F430 mejor coche que un monovolumen Honda Odyssey? Depende de para qué necesites el coche. Si se tiene una familia de 6 miembros, el biplaza Ferrari, desde luego, no es el mejor. Sin embargo, si lo que estás buscando es impresionar a otros, un monovolumen Honda tal vez no sea el más apropiado, dependiendo de qué clase de persona quieras conocer, supongo. Tampoco debería hacer suposiciones. Lo primero es considerar por qué existe el producto y por qué alguien quiere que esté a la altura de sus expectativas. Podría decir maravillas de toda la ingeniería del Honda Odyssey, que en parte tal vez sea realmente mejor que la del Ferrari, como lo es, sin duda, su consumo de combustible. Es muy probable que yo no vaya a convencer a alguien que de verdad quiera un coche deportivo para que compre otra cosa. Que algunas personas se sientan atraídas de forma visceral por un Ferrari dice más de la persona que de la ingeniería del producto. Esta, por ejemplo, sería sencillamente uno más de los aspectos tangibles que un amante de los Ferrari podría destacar para demostrar lo que siente por el vehículo. La defensa a ultranza de la superioridad del Ferrari por parte de la persona cuya personalidad está predispuesta a preferir todas las características y las ventajas de un Ferrari no puede ser una conversación objetiva. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas que se compran un Ferrari están dispuestas a pagar un recargo por conseguir uno de color rojo, mientras que a la mayoría de las que compran un Honda Odyssey probablemente les traiga completamente sin cuidado el color? En cuanto a todos aquellos que intenten convencerte de que los ordenadores de Apple son, sencillamente, los mejores, no puedo discutirles ni una sola de sus reivindicaciones. Lo único que puedo alegar es que los factores por los que consideran que esos ordenadores son mejores satisfacen sus criterios de lo que debería hacer una computadora. Teniendo esto presente, en la práctica, los Macintosh solo son mejores para aquellos que creen en lo que cree Apple.
Esas personas que comparten el porqué de Apple creen que sus productos son objetivamente mejores, y cualquier intento de convencerlas de lo contrario carece de sentido. Incluso con unos parámetros objetivos en la mano, los argumentos sobre cuál es mejor o cuál peor, sin establecer primero un criterio común, no genera más que discusiones. Los fieles de cada marca señalarán los diferentes rasgos y ventajas que son importantes para ellos, o que no lo son, con la intención de convencer a los demás de que están en lo cierto. Y para empezar, esa es una de las principales razones de por qué tantas empresas sienten la necesidad de diferenciarse, basándose en la errónea suposición de que solo un grupo puede tener razón. Pero ¿y si ambas partes tuvieran razón? ¿Y si un Apple fuera apropiado para algunas personas, y un PC para otras? Ya no se trata de discutir sobre lo mejor o lo peor. Se trata de un debate en torno a las diferentes necesidades. Y, antes incluso de que pueda suscitarse la discusión, primero debe establecerse el porqué de cada uno. Una simple reivindicación de superioridad, aun cuando esté respaldada por pruebas racionales, puede despertar el deseo e incluso alentar una decisión de compra, pero no genera fidelidad. Si un consumidor se siente motivado, en vez de manipulado, a comprar un producto, podrá expresar con palabras las razones por las que considera que lo que compró es lo mejor. La buena calidad y las funciones son importantes, pero no suficientes para generar la fidelidad a ultranza de la que son capaces de hacerse acreedores todos los líderes y las empresas inspiradas. Es la causa representada por la empresa, la marca, el producto o la persona lo que inspira la fidelidad. No es la única manera, es solo una manera. Conocer tu porqué no es la única manera de tener éxito, aunque sí la única de hacer que dure y de tener una combinación mayor de innovación y flexibilidad. Cuando un porqué se vuelve confuso, se hace mucho más difícil mantener el crecimiento, la fidelidad y la motivación que ayudaron a impulsar el éxito inicial. Por difícil me refiero a que, en lugar de la motivación, la manipulación se convierte rápidamente en la estrategia elegida para alentar la conducta. Esto es eficaz a corto plazo, pero a la larga conlleva un elevado coste. Veamos el clásico caso práctico de los ferrocarriles que se estudia en las escuelas de negocios. A finales del siglo VI, las ferroviarias eran las empresas más grandes del país. Tras haber alcanzado un éxito tan colosal, e incluso haber cambiado el paisaje de Estados Unidos, recordar el por qué dejó de tener importancia para ellas. Por el contrario, se obsesionaron con qué hacían, se dedicaban al negocio de los ferrocarriles. Este estrechamiento de la perspectiva influyó en su toma de decisiones, e invirtieron todo su dinero en vías férreas, traviesas y locomotoras. Pero a principios del siglo XX apareció una nueva tecnología, el avión, y todas aquellas grandes empresas ferroviarias al final quebraron. Y si se hubieran definido como empresas que se dedicaban al negocio del transporte colectivo, puede que entonces su conducta hubiera sido distinta, y quizá hubieran visto oportunidades que de otra forma pasaron por alto. A lo mejor, actualmente serían las propietarias de todas las líneas aéreas. La comparación plantea la cuestión de la capacidad de supervivencia a largo plazo de tantas otras empresas que se han definido a sí mismas y a sus sectores por qué han estado haciéndolo de la misma manera durante tanto tiempo, que su capacidad para competir con una nueva tecnología o para ver una nueva perspectiva se convierte en una labor desalentadora. La historia de las empresas ferroviarias muestra inquietantes similitudes con el caso de la industria musical que hemos abordado antes. Este es otro sector que no ha hecho un buen trabajo a la hora de adaptar su modelo de negocio, para que se adecuara a un cambio en la conducta impulsado por una nueva tecnología. Pero otros sectores cuyos modelos de negocios evolucionaron en una época diferente muestran grietas parecidas: los sectores de la prensa escrita, la publicidad y la televisión, por nombrar solo tres. Estas son las actuales empresas ferroviarias que se esfuerzan por definir su valor, mientras ven cómo sus clientes acuden a las empresas de otros sectores para que atiendan sus necesidades. Si las compañías discográficas hubieran tenido una idea más clara del porqué, tal vez hubieran visto la oportunidad para inventar el equivalente a iTunes, en lugar de dejárselo a una empresa de ordenadores rudimentarios. En cualquier caso, volver a la finalidad, la causa o la creencia inicial ayudará a esos sectores a adaptarse. En lugar de preguntarse, ¿qué deberíamos hacer para competir?, deben hacerse para comenzar la pregunta,
Porque empezamos haciendo lo que hacemos y qué podemos hacer para revivir nuestra causa. Considerando todas las tecnologías y oportunidades de mercado disponibles hoy día, pero no te lo creas porque lo diga yo, ninguna de estas opiniones es de cosecha propia. Todas están sólidamente cimentadas en los principios de la biología.